Un fuerte abrazo con todos los que están conectados en esta oportunidad. Siempre va a ser una enorme bendición poder compartir esas palabras que han hecho que podamos comprender un poco más del reino de los cielos. Sabe que muchas veces podemos estar buscando las 10,000 formas para poder crecer, para poder progresar, para poder tener una mejor economía, para darle un mejor futuro quizás a nuestras generaciones. Pero la verdad es que todo eso ya está en el reino de los cielos. Cada vez que Jesús hablaba con sus discípulos, no les decía de qué color eran las nubes en el cielo, no les mencionaba necesariamente qué comían allá, sino que les decía cómo funcionaba el reino de los cielos. Decía, el reino de los cielos es semejante a un padre que hizo unas bodas, el reino de los cielos es semejante como aquel hombre que buscaba una perla preciosa, el reino de los cielos es semejante a aquellas tierras. Y bueno, dice una y otra vez cómo funciona el reino de los cielos, pero también para que lo podamos aplicar y vivir aquí en la tierra. Y quiero compartirle un texto bíblico en donde Jesús justamente vuelve a mencionar el orden de las cosas. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Creo que si tuviéramos una oportunidad de pedirle algo a Dios, estaríamos pidiendo a saber quién sabe cuántas cosas que deseáramos. Pueden ser espirituales, pueden ser materiales. Pero antes de todas esas cosas, aquí Jesús está estableciendo un orden muy claro. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y en la Biblia lo menciona una y otra vez: antes de que mis huesos fuesen formados, antes de que siquiera naciera, ya te di como profeta a las naciones. Dice la Biblia que también mi embrión vieron sus ojos. Entonces hay cosas que ya han venido establecidas desde mucho antes de que yo dé mi primer respiro en esta tierra. Nuestro Padre ya nos había elegido, ya había hecho un trabajo poderoso y grande. Y nosotros simplemente le decimos que sí. Y aquí entendemos el orden en que no me eligió porque sea yo bueno, no me eligió porque yo tenga una lista de virtudes que podrían funcionar, ni por el don que yo crea tener, sino que fue su puro amor el que cambió mi historia. Él nos eligió primero. Cuando le dijimos sí a Jesús, finalmente empezamos a ser conscientes de su amor. Cristo entró en legalidad completa con nosotros. Cuando usted le empieza a ceder su voluntad, cuando esas estructuras, esos argumentos que tenemos se empiezan a romper y le empezamos a creer más en Él, entonces entramos en ese territorio sobrenatural, entramos en aquel territorio de reino, cuando ya no hay limitaciones humanas, no hay limitaciones de recursos, no hay limitaciones de tiempo, no hay limitaciones territoriales, sino que el reino de los cielos lo cubre todo. Y aquí dice: yo los elegí a ustedes, pero los elegí también para una misión, para que ustedes lleven fruto y ese fruto permanezca. En otras palabras, para que hagamos discípulos. No solamente para que fructifiquemos y crezcamos en ciertas áreas, sino que aquello que empieza a crecer, que empieza a darse a luz en nosotros, pueda permanecer. La gente que cree pueda crecer. La gente que dijo sí a Cristo pueda avanzar, pueda ser un discípulo efectivo, pueda ser gente confiable, personas que empiezan a aprender a administrar para que puedan recibir lo que Dios les quiere dar. Por eso dice: el fruto permanezca, y más adelante dice: para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces ahí se abre lo ilimitado. Y vemos otra vez un texto muy parecido a este en 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 10 al 11. Dice así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Aquí vuelve a utilizar las mismas palabras. Él nos eligió primero, Él nos amó primero. Nosotros no lo amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero. Por ese motivo nosotros lo amamos. Nuestro espíritu, cuando vuelve a despertar, volvemos a nacer,
nos volvemos a encontrar en ese amor que nos amó primero y le da sentido a todo esfuerzo. Por eso que dice, esfuércense todavía más por asegurarse del llamado de Dios. Hay un llamado que tenemos que cumplir. Hay almas que necesitan de Cristo, gente que necesita reconocer y ser salvadas, necesitan crecer. Y en ese proceso en donde vemos cómo el fruto empieza a fluir, las cosas empiezan a abrirse. Aquellos que trabajan para Dios, el reino de los cielos los respalda. Dice aquí, si hacen estas cosas no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando una persona trabaja para una empresa, y si esa empresa es muy buena, es de renombre, tiene muchos recursos, hace cosas increíbles, tienen, por así decir, logros históricos, esa empresa, para seguir avanzando, tiene que capacitar permanentemente a su personal. El personal empieza a aprender nuevas cosas, nuevas habilidades, nuevos puntos de vista, crecen. Y el reino de los cielos en nosotros nos da nueva revelación, nos sigue capacitando, nos sigue libertando, sigue limpiando, sigue sanando. Entonces, es de necios rechazar lo que Cristo hizo por nosotros. Es de necios decirle a Jesús para después, ahorita no tengo tiempo. Es de necios no escuchar lo que quiere hacer con nosotros. Es de necios no creerle, no creer a esa palabra que puede desafiar a nuestra mente, pero desafía a nuestra mente porque quiere quebrar esa limitación que tenemos en la mente, porque no lo está hablando nuestra mente, sino que se está dirigiendo a nuestro espíritu, algo con naturaleza eterna, no limitada. Y quiero que podamos entrar también en la parte final de una pequeña historia que seguramente ustedes la conocen, la historia de Sansón. Encontramos a Sansón, a un chico que en primer lugar no hubiera nacido porque su mamá era estéril, y aquí ocurrió un milagro que Dios siempre le encanta hacer. Donde hay esterilidad, pues sale fruto, nace algo sobrenatural. Y entonces es anunciado que Sansón va a nacer, y nace de una mujer estéril. Sansón es llamado para poder tener un pacto, ser nazareo, un pacto que lo compromete a estar apartado para Dios, a no beber vino, a no estar con cosas muertas, a poder crecer. Pero vemos que a lo largo de la historia, estamos hablando del libro de Jueces, capítulo 16, vemos que Sansón empieza a hacer algunas cosas que por ahí no son muy convenientes de hacer. Empieza a buscar y a caer en tentaciones, se puede decir, en mujeres fuera del pueblo de Dios, y eso le termina provocando la muerte. Vamos a adelantarnos a Jueces capítulo 16, versículo 23. Aquí ya encontramos a Sansón, ya fue manipulado, ya fue utilizado por Dalila, ya fue engañado, y Sansón terminó cayendo, como dicen por ahí, dando toda papaya. Dice el 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, al que había dado muerte a muchos de nosotros. El 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces aquí, en esta parte de la historia, que ya es la parte final, es un poco triste. Bueno, es bastante triste porque inicialmente tenía que ser una persona consagrada, una persona que no dé lugar a que este tipo de cosas ocurra, que cumpla su llamado, que era básicamente traer salvación a su pueblo del asedio que recibían continuamente de los filisteos. Pero aquí ocurrió algo muy grande. Empezó a caer en lo que actualmente también muchos podemos llegar a caer, en el desorden sexual, en los vicios. Entonces aquí Sansón ya lo vemos en un estado donde los enemigos lo tienen preso, le han quitado los ojos, lo tienen para su burla, para su chiste. Y aquí Sansón vuelve en sí. En el versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego,
solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Dice el 29, asió luego Sansón de 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Mire, quería llegar solamente a este último punto. Sabemos cómo terminó Sansón. No ocurrió de la forma correcta, no ejecutó su llamado como pudo haber sido, de una forma más tranquila. Pero entendemos que estando Sansón por fin en obediencia, por fin en rendición, por fin en humildad, ya después de que le quitaron los ojos, ya después de que fue humillado, estando en ese estado, cuando finalmente reconoce, Dios, devuélveme la fuerza para poder cumplir con lo que tenía que hacer, en ese momento, dice el Espíritu Santo, vuelve a darle esta fuerza, vuelve a estar sobre él y elimina más enemigos de lo que había hecho en toda su vida. En otras palabras, un hijo de Dios con llamado, estando en obediencia, cumple su llamado de forma más rápida, cumple el objetivo, da mucho más fruto, el fruto permanece. En toda su vida, cuando Sansón todavía estaba tambaleando en una cosa y en otra cosa, y no terminando de hacer las cosas como deberían de ser, cumplía parcialmente con su llamado, pero no fue sino hasta que se rindió que terminó de cumplir las cosas y fue todavía más grande de lo que antes había hecho. Mire, usted y yo podemos estar buscando a Cristo, podemos estar buscando a Dios, querer hacer su voluntad, pero hay decisiones que necesitamos tomar. Esas decisiones inician por la rendición, por un corazón humilde, por un corazón que sabe que necesita de Dios, que necesita de Cristo. Cumplamos nuestro llamado, tenemos mucho por conquistar, tenemos mucho por hacer. No esperemos que las cosas se compliquen, sino que rindámonos delante de Él, que el fruto que tenemos que dar permanezca y que podamos ver la gloria de Dios. Y no se terminen nuestros días ahí, sino que sigamos siendo aquellos que manifiestan el reino de los cielos en todo lugar, en todo momento, y la gloria sigue a aquellos que han dicho sí, obedecen y avanzan. Nos vemos en una próxima oportunidad.